Quiero presentarte en este día una reflexión que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 15, versos del 21 al 28. En las últimas semanas estamos adentrándonos en el libro de Mateo y estamos conociendo a personas que fueron transformadas, fueron cambiadas, fueron salvadas por el poder de Dios. Hoy vamos a traer la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, versículo 21 del capítulo 15 de Mateo, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En esta historia podemos encontrar varias lecciones para nuestra vida. Podemos ver que otra vez nuestro Señor Jesucristo llega a tierra desde Gentiles, llega a la región de Tiro y de Sidón. Y se pueden tratar varios puntos. Se puede tratar el trasfondo, el viaje misionero que hizo Jesús hasta esa zona, la mujer atribulada, el hijo de David, su fe que es probada, su petición que es contestada, y hay una lección en la oración para todos nosotros. La región de Tiro y Sidón eran ciudades de la antigua Fenicia, en la que en nuestros días se conoce como el país del Líbano. Era tierra pagana donde se adoraban a la madre diosa Astoret o Asera, también conocida como la reina del cielo, esa falsa diosa que se suponía que le concedía todo a sus fieles devotos, mientras toleraba incluso que se hiciera todo tipo de mal. También adoraban al falso dios Baal, cuyo falso culto en los templos del Antiguo Testamento había sido piedra de tropiezo en muchas ocasiones para el pueblo de Israel. Ese es el trasfondo. En el viaje misionero encontramos al Señor Jesucristo, que no se limitó a predicar solamente la tierra prometida de Israel, como ya hemos notado, porque en varias ocasiones entró en tierra de gentiles. Aun cuando el Señor Jesús buscaba tener un tiempo de descanso, como nos dice en Marcos, en su Evangelio, Marcos capítulo 7, versículo 24, el Señor atraía siempre a la gente, haciendo milagros y enseñando sobre el reino de Dios. Un claro ejemplo, por ejemplo, es la mujer samaritana. Jesús estaba cansado y se fue a descansar al lado de un pozo. Y todos, bueno, ya sabemos la historia. Aun cuando Jesús descansaba, atraía a la gente. Un cumplimiento de lo que la misión y la obra redentora de nuestro Señor iba a abarcar. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Qué buen ejemplo nos ha dado el Señor Jesús sobre la importancia de compartir el Evangelio con toda persona. El tercer punto que podemos encontrar en esta historia es la mujer atribulada. Cuando una madre tiene a un hijo o una hija afligida por enfermedades, o como en este caso, posesión de demonios, no hay duda que esa madre es una mujer atribulada. Ese era el caso de esta mujer. El Evangelio de Marcos dice que ella era griega. Lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 26. O sea que su cultura y su lenguaje era el griego. No era israelita y no pertenecía a los pactos y a las promesas del pueblo de Israel. Como cananea, pertenecía a aquellos habitantes antiguos de Canaán, a quienes Jehová había ordenado que expulsaran porque la maldad de ellos había llegado a su colmo. Punto número 4 sobre esta historia: el hijo de David. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada.
La fama de Jesús había llegado hasta esa tierra pagana y esta mujer cananea había escuchado que Jesucristo era el Mesías, era el Cristo que el pueblo de Israel esperaba. Debemos recordar que la fama corría de boca en boca. Ese es el tipo de evangelismo que hemos estado mencionando de persona a persona. Seguimos mencionando a la mujer samaritana. Jesús comparte a la mujer samaritana y la mujer samaritana corre y da testimonio. El boca a boca. Muchos se convirtieron por la palabra de la mujer. Hijo de David es un título mesiánico, como ya hemos dicho. O sea que el hijo de David sería el descendiente del rey David, que iba a heredar su trono para siempre. Esa era la esperanza del pueblo de Israel. Eso quiere decir que la mujer cananea no solamente había escuchado de Jesús, sino que podemos notar que ella también creía que Jesucristo era el Mesías prometido. También debemos notar que la mujer cananea le llama a Jesús Señor. En el idioma castellano pierde el valor de lo que originalmente quería decir. En el idioma griego, Señor era un amo y al mismo tiempo también era usado como un título de divinidad. Eso quiere decir que la mujer cananea, aún siendo una extranjera, sin tener acceso a ir al templo en Jerusalén o a alguna sinagoga, como el pueblo de Israel podía hacer, aún así, con lo poco que había escuchado de Jesús, ella sabía que él era el Cristo, el Mesías esperado, y que podía liberar a su hija de este tormento en que vivía. Podemos ver que esa mujer tenía fe salvadora en Jesús. Punto número 5 de la historia. Su fe es probada. Versos 22 al 25. Una mujer cananea de las inmediaciones salía a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Aquí podemos notar que Jesús no le responde a la mujer y la mujer sigue dando voces, o mejor dicho, dando gritos para ser escuchada. Por eso los discípulos le pidieron al Señor que le despidiera para que dejara de dar gritos. El texto no dice que ellos le pidieron a Jesús que contestara su petición, sino que simplemente la despidiera. Pero la mujer no buscaba la atención ni la ayuda de sus discípulos, sino del mismo Jesús. Cuando el Señor Jesús le responde, lo hace de una manera que para nosotros podría ser una ofensa. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perrillos. Jesús usa una expresión que era común en el pueblo de Israel hacia los gentiles, a quienes ellos consideraban entre comillas perros, porque los gentiles no hacían distinción en los alimentos en lo limpio de lo inmundo. En el oriente los perros eran tenidos como animales sucios y normalmente eran considerados como animales de rapiña. La mujer cananea sabía muy bien que ella como extranjera no tenía derecho a los pactos y a las promesas del pueblo de Israel, pero ella sabía que la misericordia de Dios es grande. Seguramente que ella la había escuchado de las grandes proezas que Jehová había hecho por el pueblo de Israel y cómo había tenido misericordia de pueblos gentiles. Por eso ella responde: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 27. Aunque los perros eran considerados animales sucios en el oriente, los perros domesticados comían de las migajas que caían de la mesa y de todo lo que sobraba. La mujer cananea solamente estaba pidiendo migajas o las sobras de los pactos y las promesas que le pertenecían al pueblo de Israel. Punto número 6. Su petición fue contestada, versículo 28. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres, y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Aquí podemos probar que Jesús estaba probando la fe de la mujer cananea, pero para esa mujer había sido una prueba amarga. Una prueba que finalmente había sido contestada y su hija había sido liberada del demonio que la atormentaba. Siempre me imagino esta situación de esta mujer. Imagínate que a las primeras de cambio, cuando Jesús no la contesta ni palabra, cuando los discípulos la están diciendo: oye, mira, vete de aquí, ¿qué hubiera sido de su hija
si esta madre no hubiera intercedido por ella? ¿Qué hubiera sido de ella? Podemos agregar que esa mujer había encontrado algo más, y era la salvación de su alma. Ella había creído en Jesucristo como muchos israelitas no lo habían hecho. Si algo hemos aprendido de esta lección es sobre la perseverancia en la fe, la cual es confianza en Dios y en la oración. Hebreos capítulo 11, verso 1, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ello fueron aprobados los antiguos. Lucas capítulo 18, verso 1 dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Esta mujer se podía haber desanimado después de haber encontrado su primer obstáculo cuando Jesús no la dice palabra. O cuando le da esa respuesta áspera, ¿no? O cuando se encuentra la oposición de los discípulos. Ella podía haber dicho: ¿para qué? Me voy mejor a casa. Si Jesús no puede ayudarme en mi problema, ¿quién lo puede hacer? Ella no se desanimó. Lucas 18:1, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. También tenemos una gran lección sobre la importancia de orar por otras personas y especialmente la oración de las madres y de los padres por sus hijos. La oración muestra cómo el ser humano depende de Dios, dependemos de Dios. La oración reconoce que el ser humano no puede hacerlo por sus propios méritos. La oración reconoce que el ser humano es débil y necesita la ayuda de Dios en todo tiempo. La oración reconoce que el ser humano está perdido por causa del pecado y necesita un Salvador. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Hoy en el espacio La Vida de, en este espacio de reflexión, hemos hablado sobre la fe de la mujer cananea. Si quieres dejarnos algún comentario, si quieres aportar alguna reflexión para la semana que viene, a través de YouTube o a través del Facebook.